Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, licenciado. Buen día, licenciado. ¿Se pudieron acreditar? ¿Cómo es? Matricular. Sí, licenciado. Sí, vaya. Los que no lo han hecho, aprovechen porque no va a ser de que falle el sistema nuevamente. Antes que se me olvide, ¿por qué no me hacen una campaña de encender su cámara y voy a tomar un par de capturas de pantallas para los informes? Porque siempre se me va la onda. Lick, disculpe, o bueno, no sé si a ustedes les apareció que ahí automatricularse como estudiante de microeconomía y después se pedirá una clave. No sé si les aparecieron dos opciones. ¿Cómo? Permítame solo. Al fin las conozco ustedes. ¿Qué segunda opción, Jessica? ¿Qué no le dejó? Micro 100. Yo creo que la compañera se refería a lo mismo que le comentaba al principio, Eli, que hay una opción donde se puede matricularse sin necesidad de la clave. Ah, bueno. Pero qué raro, entonces, ¿por qué la jodedera de que creamos una clave y se fue la plataforma? Pero usted, Jorge, se asignó sin clave. Como usted envió la clave, me matriculé con la clave. La segunda, Bueno. la primera opción es sin clave y la segunda es con la clave. Miren, hay que tener cuidado porque fíjense ustedes de que según nos informaron hoy, la idea de matricularse es para que solo los que están matriculados con la clave están vinculados. ¿Sí? Entonces, ¿y con qué objetivo lo están haciendo? Para que no dicen pues otros docentes que se meten otras personas con otro correo a hacer el examen, ¿sí? En vez de uno. Y que por eso es de que se tienen que matricular con clave. Y la clave les llega solo a los que están registrados, digamos, en la plataforma. Pero bueno, la cosa es que no vayan a tener problemas en sus exámenes, ¿va? Ustedes. Prácticamente dentro de 8 días nos estamos examinando, ¿sí? Gracias ahí por su pantalla, la pueden seguir o la pueden quitar o la pueden dejar ahí, así. No hay ningún problema. Otros docentes dicen que con cámara para ver si ahí están o no están, pero de aquí a que uno se pueda controlar todas los conectados es difícil. Vamos a ver.
Telma, ¿se acuerdan que nos quedamos hace 8 días? En la clasificación de mercados, sí. Clasificación de mercados. Yo tengo apuntado dónde, pero lo pregunto a veces para ver si estamos. ¿Y cómo dijimos que se clasificaban los mercados, Carlos? Mínimo o de oferta instantánea, corto plazo y a largo plazo. Y digamos, aprovechando ahí, y para usted, ¿cuáles son los de mínima, qué? O los instantáneos. Instantáneo es, ahí están, pues, va. Ustedes quieren hot dog, por poner un ejemplo. Sí, bueno, aquí están. O en 10 minutos están. No, ahí se los traigo mañana, entonces ya no sé. No se vale, pues. Va. Pero bueno, vamos a ver acá. No. Aquí está. Muy bien. Puchica ustedes. Tengo problema con esta babosada. Deme chancecito, jóvenes. Ahí sí se mira. No, licenciado. No, licenciado.
Bueno, ahí sí va. Ahora sí, licenciado, gracias. Hoy sí le Bueno. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el flujo real y el flujo nominal en el circuito económico? ¿Ustedes? Zulmi, ¿cuál es la diferencia del flujo real y del flujo nominal en el sistema económico? ¿Quién me dice? Mirna. ¿A qué se refiere la corriente real y la monetaria en la economía? A ver, Abigail. Sí estuvieron hace 8 días. Creo que se refiere al intercambio de mercaderías, el flujo real de bienes físicos, servicios y factores. Ujú. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende eso que usted está diciendo, David? De ¿Qué la es lo que economía. produce? De acuerdo, pero ¿en qué situación se da eso que usted está planteando? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes intervienen? Eso ya hemos hablado, pues, pero para un repaso, para ver si están al instante. Las familias y las empresas, licenciado. Vaya, las familias y las empresas. ¿Y las familias de qué son propietarias? ¿De qué somos propietarias las familias? la fuerza de trabajo, ¿Y eso qué es? De los factores de producción. Los factores de producción. La fuerza de trabajo forma parte de los factores de la producción. Nosotros somos los propietarios y entonces somos los oferentes de esos factores de trabajo. Y en ese momento de ofertarlos, estamos ya en esa fase de la economía. ¿Sí? Lo que mencionaba David. ¿Y qué pasa cuando nos remuneran los factores de la producción? ¿Qué pasa? Consumimos. nos convertimos en demandantes, ¿no? En demandantes, ¿sí? No se les olvide que cumplimos doble papel, oferentes, demandantes. Y esas dos interacciones en la economía es lo que produce las corrientes real y monetaria, ¿va? ¿Sí? Y que prácticamente le dan la dinámica al proceso productivo. Ok. Entonces dijimos que la clasificación de los mercados está mercado interno y mercado externo.
El mercado interno dice que puede ser local, departamental y nacional. Cuando hablamos de que un país solo produce para el mercado interno, ¿qué tipo de economía es? ¿Qué tipo de Cerrada. mercado? Economía cerrada. Economía cerrada, sí. Solo para el mercado interno. La cobertura, digamos, de esa producción es para el mercado interno, que puede ser en un municipio, en un departamento o todos los departamentos a nivel nacional. Mientras que el externo puede ser a nivel de Centroamérica, regional, internacional. Ok, vamos a países europeos, pero ya cuando es con todo el mundo, ya pasa a ser mundial, ¿sí? Mundial. También tenemos mercados, otro tipo de mercados que están en relación a el tiempo en la formación del precio, ¿sí? El tiempo en la formación del precio. Y el precio tiene que ver con el tiempo que se utiliza para producir determinado bien o servicio. Entonces, tenemos el mínimo o de oferta instantánea, ¿sí? Eso no requiere mucha inversión en principio, ¿sí? Y entonces es aquel producto, el mercado que tiene productos disponibles, ¿sí? Ya está a la venta, listos para el intercambio. El corto plazo tiene que ver con el periodo corto, relacionado, dice, siempre va a ser al proceso de producción, obviamente, y a los factores que se ven involucrados, ¿sí?, en ese proceso productivo. ¿Sí? Entonces, ahí hace mención a los factores físicos y variables. Puede haber en el corto plazo, producir determinado bien sin que requiera mucha inversión, digamos, en los factores físicos, digamos, es decir, en las instalaciones. No es lo mismo poner producir alimentos que a producir refrigeradoras, estufas, licuadoras, en fin, ¿sí?, que requieren de un proceso de más tiempo. Y por el otro lado está el largo plazo, va ustedes, ¿sí? Mercado que tiene a su disposición productos cuya elaboración requieren de tiempo, vehículos, estufas, maquinaria, ¿sí?, o bien que en determinado momento el uso que se le da a todas esas variables en el tiempo implican un desgaste. Es a lo que se le llama, digamos, depreciación en términos contables, ¿sí? Por el nivel de competencia, ¿sí? Por el nivel de competencia. Los clásicos dijimos que son los promotores de libre mercado. Y el libre mercado
implica que hayan muchos compradores y muchos oferentes. Y que en esa interrelación, en ese intercambio entre muchos oferentes y muchos demandantes, se va a determinar el sistema de precios, que era a que los clásicos le llamaban la mano invisible. ¿Quiénes eran los principales economistas clásicos? Así. Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith y David Ricardo. Y ellos decían que el sistema de precios estaba determinado por una mano invisible. Y esa mano invisible prácticamente es el mercado. Y ese mercado tiene que ver con el nivel de competencia. Por un lado está la competencia libre, la competencia pura o la competencia perfecta, ¿sí? Que es lo ideal para que se cumpla con esos postulados clásicos. Y por el otro lado está, dice, la competencia perfecta, imperfecta o monopolista, ¿sí? Es decir, en ese tipo de mercado prácticamente se distorsiona ese sistema de precios. Porque no es lo mismo que hayan muchos productores de un bien a que solo haya uno o que solo haya dos. Y resulta que en el esquema, por ejemplo, en el esquema guatemalteco, resulta que son las mismas familias las que controlan esas empresas que muchas veces están bajo la fachada del libre mercado, ¿sí? Entonces, y fíjense que aprovechando esto, hace como un año más o menos se creó una institución precisamente para regular, para monitorear, analizar la competencia, ¿sí?, en la economía. Después de 30 años de que fue un docente de la Facultad de Economía, se aprobó, ¿sí? Porque también a nivel internacional habían exigencias, habían presiones de que era importante regular la competencia, ¿sí?, definir reglas claras para evitar la especulación, ¿sí?, la especulación de precios. Miren ustedes ahora con la gasolina y todo ese rollo de los subsidios. 1 y 2 empresas son los que manipulan los precios a su sabor y antojo, ¿sí?, argumentando de que hay una fluctuación de precios a nivel internacional, pero cuando bajan los precios del petróleo, no baja la gasolina en la misma dimensión que les ha subido, ¿sí? Entonces, esa instancia que se creó, es decir, la ley de competencia, un año después siguen en pugna los sectores que se involucraron en su directivo, en su dirección, porque es una superintendencia de competencia, y ahí los mismos monopolistas, oligopolistas, son los que tomaron el control con aval de un representante político del Congreso. Y ahora llevan un año y según la rendición de cuentas de que han pedido algunos congresistas, lo que han ejecutado de su presupuesto es únicamente en los grandes sueldos que se recetaron. Primero iban a ser 70,000 y después lo dejaron en 50,000. ¿Sí?
¿Cuáles son los objetivos? Precisamente regular este tipo de mercados. ¿Sí? El libre mercado, la competencia, ¿sí? Entre todas las empresas y evitar los monopolios, ¿sí? Pero los monopolios es a nivel mundial, el sistema capitalista así funciona, ¿sí? Más desarrollado en algunos países, principalmente países centro, que eso ya lo vieron ustedes en problemas socioeconómicos. Pero en el caso de nuestros países, hay mucho problema todavía, llegando al extremo de que hay algunos sectores productivos que todavía no están desarrollados en términos capitalistas de la competencia, libre competencia, y que todavía están en una fase del mercantilismo económico. Es decir, que todavía están pidiéndole protección a las autoridades del Ejecutivo para poder funcionar. Y fíjense ustedes que es una incongruencia. El libre mercado dice que el gobierno no debe interferir en las decisiones económicas. ¿Y cómo interviene el gobierno? Poniendo aranceles, limitando algunos elementos de las propias empresas. Pero sin embargo, los Estados Unidos es el que se caracteriza por promover el libre mercado, el liberalismo económico. Pero ahora su presidente, ¿sí? Su presidente de la noche a la mañana, ¿sí? En un berrinche económico, le está poniendo aranceles a la mayoría de países. Unos por revanchismo, otros por un proteccionismo extremo, otros porque no le cae bien, que no se adecúan a su propio sistema, ¿sí? ¿Y qué es la función de los aranceles? Es decir, que a todos los productos que exportamos, ¿sí? Exportamos para los Estados Unidos, si le ponen 20% de aranceles, allá en los Estados Unidos es más caro. Y aquí tenemos problemas porque en determinado momento pueden otros países incursionar a ese mercado al que nosotros tenemos acceso. ¿Sí? Y aquí en el país hay aranceles que les imponen algunas actividades con el argumento de que hay que proteger la industria infante. Es decir, lo que aquí producimos, consumámoslo acá porque, entre comillas, es más barato. ¿Sí? Pero hay situaciones en donde es más barato importarlos, traerlos de otros países, y la población va a conseguir productos más favorables. ¿Sí? En la época de un presidente en el año 2000, le subieron al azúcar, le subieron al pollo, le subieron a la harina, y entonces lo que hizo fue liberar las importaciones de esos productos, ¿sí? Porque tenían aranceles. Entonces dijo, aquí ya no hay aranceles, y el que quiera traer pollo, el que quiera traer harina, el que quiera traer azúcar, que la traiga. ¿Y a qué obligó esas decisiones? A que los precios bajaran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se había fortalecido la competencia, pues.
principalmente ese famoso pollo Tyson, que nosotros en el trabajo, no todos los días, ¿va? Pero todos los días hay pollo, pero no hay pechuga, solo cuadriles y piernas y alas. Es el pollo Tyson, pero es el más barato. Entonces uno le va a entrar, pues va, porque es más barato simplemente, pero es de menor calidad, sí, pero de todas maneras satisface nuestras necesidades básicas. Ok, entonces estamos ahí en la competencia pura y la competencia monopolística. En ese sentido se dan algunos casos, ¿sí?, en función de la naturaleza del mercado. Por ejemplo, dice oligopolio de la oferta. ¿Qué es el oligopolio de la oferta? Supone, dice, la existencia de un reducido número de productores. ¿Sí? No es un solo productor, pero es un reducido número de productores u oferentes, dice, frente a muchos demandantes. Lo que yo les decía era de que ese reducido número de productores, al final de cuentas, es un monopolio disfrazado porque son las mismas familias. ¿Sí? Por eso se casan en las mismas familias, entre primos, sobrinos, para no diluir, digamos, el control económico de las empresas. ¿Sí? Ok, ejemplos, las aguas gaseosas, ¿va ustedes? Hay Pepsi, hay Coca-Cola, está la Mariposa, pero de todas maneras, cuando uno mira, los accionistas son Castillo, ¿sí? Castillo Monje, Monje Castillo, Botrán, Novela, ¿sí?, que son los que controlan, digamos, ese tipo de alimentos. Son Gutiérrez. Luego está, dice, el monopolio de la oferta, que supone un solo productor de un bien o servicio. Por ejemplo, digamos, ahí está en su bibliografía, ustedes lo van a ampliar. Por ejemplo, la energía eléctrica. La inversión, dice, de valores del Estado. Esto significa que el Estado necesita financiar su presupuesto cada año, porque los ingresos producto de la recaudación tributaria no es suficiente para invertir en gastos de funcionamiento y gastos de inversión y de esa manera satisfacer las necesidades insatisfechas de la población. Entonces se emite títulos de valores, bonos, los famosos bonos, los pagarés, y eso prácticamente se los ofrece, porque es el único que puede emitir ese tipo de bonos, ¿sí?, a los bancos, al sistema bancario. Entonces ellos dan efectivo y los guardan ahí cierto tiempo, cobrando una tasa de interés, ¿sí?, más favorable que la normal. Por el otro lado está el ligopsomio u oligopolio de la demanda, ¿sí?, que hay muchos oferentes, pero pocos demandantes de un bien o servicio. ¿Sí? Ahí entonces, de una u otra manera, influye, digamos, como hay pocos demandantes en el sistema de precios. ¿Sí? Ok. El oligopolio bilateral se da cuando en que la oferta y la demanda es ejercida por pocos participantes.
En este caso son servicios especializados, por ejemplo, para el mantenimiento de aviones en Guatemala. Podría ser un ejemplo, ¿no?, que permite interpretar este tipo de mercados. Los profesionales, los ingenieros mecánicos o los mecánicos para aviones es reducido, es limitado. ¿Sí? Limitado. ¿Y por qué? Porque quienes lo demandan son pocos. ¿Sí? No es como los mecánicos o los productores de repuestos para vehículos japoneses, en grandes cantidades. Todo esto, jóvenes, todo esto tiene que ver con la conducta de los consumidores. La conducta de los consumidores. Ya dijimos que la microeconomía estudia, ¿sí?, analiza el comportamiento individual de cada uno de nosotros. Y ese comportamiento individual tiene que ver con factores subjetivos, ¿sí?, con factores subjetivos que nos llevan a valorar la utilidad de ciertas mercancías. Y ya eso va a depender de nuestros gustos y preferencias. ¿Sí? Gustos y preferencias del consumidor. Aprovechando que pasaron ahí lo del WhatsApp, el coordinador, no sé si me incluyó o no, pero bueno, después platicamos. Entonces, tiene que ver esa conducta del consumidor individual para la medición del valor. ¿Cuándo es que le damos mayor valor a un bien o servicio? Valesca. De acuerdo a su experiencia o dependiendo de nuestra conducta, ¿cuándo se le da mayor valor a un bien? Quizá cuando hay Cuando está escaso. escasez y hay más necesidad. Cuando hay escasez, ¿sí? Así es, cuando los bienes son escasos los valoramos. Y cuando son abundantes, dice uno, ejemplo, cuando tenemos abundante agua, nos bañamos tal vez 2 veces al día, porque hay mucho calor, uno en la mañana y después de ir al gimnasio o después de regresar al trabajo. Hay agua en mi colonia todo el día, pero cuando no hay agua, aunque sea un par de guacalazos, nos damos. ¿Por qué? Porque hay escasez de agua. Entonces la escasez tiene que ver, ¿sí?, con el valor. Y el valor prácticamente es subjetivo. Por ejemplo, yo el día de hoy no he leído la prensa libre. ¿Sí? Ahí la tengo. Y cuidado quién me la agarra ahí o se la llevan. ¿Sí? Pero después de que termine de clase, en unos 20 minutos la leo y ya la tiro ahí, ¿vale? Ya no le doy valor. ¿Por qué? Porque ya me sirvió, en este caso, para enterarme de todas las noticias. Por supuesto que después le puede uno dar un valor ahí a la misma prensa, pero uno la compra para estar enterado, para ver las ofertas,
¿sí? Las ofertas de los supermercados. Entonces, estas conductas, ya dijimos, tienen que ver con el comportamiento del consumidor individual que conformamos las familias, ¿sí? Ante una necesidad que tenemos de satisfacerlas, ¿sí? Y para eso necesitamos bienes y servicios. Hablamos ya de las necesidades, ¿va ustedes? De las necesidades básicas, dice. Cuando se determinan los salarios mínimos cada año, dicen que el referente es la canasta básica. ¿Y qué es la canasta básica? Bueno, pues es el conjunto de alimentos y otros productos que necesitamos todos los días para poder subsistir, ¿sí? Entonces, nuestras necesidades, de una u otra manera, en función de nuestros ingresos, las vamos priorizando. Y de esa cuenta hay necesidades esenciales, ¿va ustedes? Y necesidades ocasionales. Las necesidades esenciales tienen que ver siempre con la calidad y cantidad. Insistimos, tiene que ver en función del ingreso. Yo tengo necesidad de vestirme todos los días. Si no con diferente ropa todos los días, aunque sea cada 2 días, porque no tengo mucha ropa, no tengo muchos tacuches, pero necesito vestirme. Pero como mi nivel de ingresos no me lo permite, entonces la calidad de pantalones va a ser de 200 quetzales, ¿ves? O de paca. Y va a depender también la cantidad. Yo tengo 1,000 quetzales para comprarme pantalones. Si yo quiero de calidad, me compro 2 de a 500, de marca. Pero si yo quiero cantidad, me compro 10 de a 100. ¿Sí? Que de todas maneras, esencialmente, yo estoy vestido. Lo mismo pasa con los carros, lo mismo pasa con los alimentos. Si yo quiero un buen churrasco, pues voy a un restaurante de la zona 10. Pero yo lo que quiero es cantidad, porque no mucho tengo plata, pues entonces voy a otro. Yo quiero echarme un par de tragos, pero no me alcanza, le echo al venado, ¿sí? Pero si quiero, aunque sea solo un trago de calidad, entonces me voy a tomar un whisky, ¿sí? En fin. Entonces, las características esenciales son las que hacen que una cosa sea lo que es y no otra. Es, por tanto, es una circunstancia impredecible. Eso está en función de lo que uno quiere. Y la calidad debe entenderse conocimiento innegable de que el sujeto posee del bien genérico y útil para satisfacer su necesidad. Y la intensidad es una característica circunstancial, ¿va usted? Uno muchas veces dice, me voy a dar un mi gusto, aunque sea uno cada año, porque trabajo mucho y, bueno, voy a echar mi viaje o voy a comprar
o mi teléfono inteligente, a ver si me ayuda. Entonces, y uno lo disfruta intensamente, ¿va ustedes? Intensamente. Ok. Como les decía, a cada bien o servicio le damos un valor, dependiendo, digamos, la capacidad que tenga de satisfacer en el momento nuestra necesidad. Los clásicos, dice, y también Marx, reconocieron que los bienes son susceptibles de evaluarse. Ahí están constantemente los bancos. Uno llega a un restaurante y le mandan un link de que una encuesta de que qué le pareció el servicio, cómo valoró el servicio, cómo valoró la limpieza de los baños, cómo valoró el precio, en fin. Y en ese momento, tanto los clásicos, dice, como Marx, reconocieron que los bienes son susceptibles de evaluarse. Aceptaron dos tipos de valor. El valor de uso y el valor de cambio, ¿va ustedes? Dos tipos de valor. Valor de uso y valor de cambio. Ojo con esto. El valor de uso no fue estudiado por los economistas clásicos. ¿Y por qué? Porque consideraron que su determinación no correspondía a la economía, que estaba fuera de todo interés científico. En cambio, el valor de cambio, sí. Y este fue definido como el poder o capacidad que posee un bien de ser intercambiado por otro. De ser intercambiado por otro. Y esto es susceptible, digamos, de una cuantificación monetaria. Y por supuesto que está inmersa dentro de todas las manifestaciones del intercambio. ¿Sí? Del intercambio. Y depende de la misma utilidad también, ¿va? Por ejemplo, digamos, durante la época primitiva, todos los excedentes que habían se intercambiaban con otras tribus. 2 quintales de maíz por 1 de frijol. ¿Sí? O 2 vacas por 1 toro, en fin. ¿Y por qué? Porque unos tienen más valor de cambio que otro, tanto por la escasez o por la abundancia, y que eso en una economía de trueque funcionaba. ¿Sí? Me gusta tu sombrero. Te doy 2 gorras por un sombrero. Me gusta. O si no, 3, pues, ¿verdad? Porque me gusta ese sombrero. Y a uno lo va cuantificando. ¿Sí? Sin que en ese momento haya un intercambio de moneda. Simplemente estamos hablando de producto. Hablábamos de la utilidad. ¿Sí? Hablábamos de la utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Pues es una aptitud, ¿eh?, que le confiere el ser humano a los bienes por la capacidad que posee de satisfacer necesidades. Este ya no lo necesito, porque ya tengo otro.
o porque ya estoy bien. Pero el que no ha resuelto su problema, su necesidad, sí le es útil. Sí, es útil. Yo tengo ahí unos zapatos, 5 pares de zapatos, tan buenos, tan nuevos, pero ya pasaron de moda, porque ahora ya no. Ya no me son útiles a mí, pero para el que no tiene, sí le son útiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le vas a satisfacer una necesidad. La utilidad, dice, adquiere mayor sentido cuando el bien al que se refiere es escaso, lo que hablábamos al inicio, la escasez. Recordemos que los recursos siempre son escasos, ¿sí? Y por eso es de que la economía, la administración tiene que ver con una buena administración de los recursos escasos. ¿Sí? Priorizar su uso. ¿Para qué? Para que rindan más. ¿Sí? Entonces, este tipo de análisis que hacen son los que hacen los economistas subjetivos. Por eso es de que la microeconomía, más que todo, está referida a la corriente subjetiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el comportamiento subjetivo de los individuos, de las personas. De las personas. Ok. Disculpe, Lick, ¿podría regresar a la 18? ¿A la qué? A la página 18, por favor. Listo, Lick, muy amable. Vaya. Permítame aquí un cachito. Ok. Cuando hablamos de las necesidades, cuando hablamos de la utilidad, cuando hablamos del valor, dijimos que era un análisis que hacían los economistas clásicos, los economistas subjetivos. ¿Sí? Uno muchas veces, es que tu opinión es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque es tu percepción, son tus apreciaciones. Pero la realidad es otra. ¿Y por qué la realidad es otra? Por ABC. ¿Sí? Porque estamos viendo ahí el comportamiento objetivo, digamos, de la economía. Pero en este caso que hemos estado hablando de la utilidad, lo analizan subjetivamente estos economistas. ¿Sí? Y a esto le llaman el enfoque marginalista de la utilidad cardinal. Lo cardinal es ordenar, priorizar de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Y ellos dicen que sí es posible cuantificar el valor de las cosas subjetivamente. Muchas veces decimos, es que esa tu enfermedad está en tu mente. Realmente no estás enfermo, es tu mente. Tu situación psicológica, psíquica, tu estrés. Entonces, esto pasa con el valor de las cosas, que les podemos asignar valores o proporciones del bien
satisfactor. ¿Sí? El bien satisfactor. Por ejemplo, ya van a llegar a las 12. Estamos acostumbrados yo estoy acostumbrado a almorzar a las 12, pero ahora va a ser a la 1, 1:30. Y casi no desayuné por la preocupación de las acreditaciones ahí en su clave y todo ese rollo. Entonces yo tengo una necesidad tremenda de ingerir alimentos. Y ya me estoy imaginando un menú de unas 4 piezas de pollo y tortillas bien calientes con chile. Entonces, yo ya sé que tengo 4, voy a tener 4 porciones de pollo para satisfacer mi necesidad de ingerir alimentos. Entonces, prácticamente, subjetivamente, yo le estoy asignando un porcentaje de satisfacción del hambre que yo tengo a esas 4 piezas. Por supuesto que voy a empezar con la pieza más grande, ¿verdad ustedes? Con la pechuga. Y ingiero la primera pechuga, que puede ser de que como no tenía mucho pisto, con esa, una pechuga de pollo y unas 4 tortillas, ahí está. Pero no, son 4 las provisiones. Entonces, la segunda pieza me satisface mi necesidad, otro porcentaje. La tercera pieza me satisface, otro porcentaje. Y la cuarta pieza me satisface, otro porcentaje, y con 4 estoy al 100, dice. ¿Sí? Me siento que mi necesidad se satisfizo al 100. Pero si me como otra pieza de pollo, ya no voy a sentir tanta satisfacción, pero por no dejarla ahí. Y ya no digamos otra, que en vez de satisfacción ya hay un gasto adicional porque hay que ir a comprar Alka-Seltzer, ¿sí? Porque uno siente un malestar en el estómago, ¿sí? Entonces dicen los economistas subjetivistas que uno puede cuantificar el valor de las cosas subjetivamente, asignándole valores cardinales a las partes o porciones del bien satisfactor. ¿Sí? Y para eso tenemos que cumplir ciertos supuestos. Uno, que el individuo actúa racionalmente. ¿Sí? 2, hay una cuantificación hipotética de la utilidad. 3, hay una provisión. En este comentario o ejemplo que les ponía yo eran 4. Y el periodo de tiempo es 1, es en el almuerzo. No es almuerzo y cena. El almuerzo. Y todas las unidades pues son homogéneas en el sentido de que conforman la provisión, en el sentido de que sí están aptas para ingerirlas. ¿Cómo funciona esto? El enfoque marginalista. Démonos 10 minutos de recreo y entonces le vamos a entrar a un ejercicio práctico. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, licenciado. Está bien, licenciado. Nos conectamos en 10 minutos.